y era muy conocido por su gran sabiduría, por su humildad y por su sencillez. Y a pesar de que era muy reconocido, pues no era la persona que se jactaba, en realidad, ni buscaba reconocimiento, sino que Mateo se dedicaba a ayudar a sus vecinos con sus problemas y siempre escuchando con mucha paciencia y ofreciéndole consejos sencillos y efectivos. Un día el rey ahí, que escuchó de este pueblo, decidió mandar a sus súbditos, decidió que lo visitaran a esta tierra de Mateo, buscando siempre a alguien que le pudiera resolver los conflictos y los problemas que atormentaba su corte. Y bueno, los aldeanos hablaban de Mateo y el rey, muy curioso, pues nos mandó a llamar, lo convocó. Y al llegar al palacio, Mateo se sintió pues muy abrumado, porque él viene de un pueblito, muy abrumado, porque veía pues el lujo, la opulencia en donde pues, estaba el rey. Y bueno, sin embargo, mantuvo la actitud muy tranquila, tuvo una actitud muy serena. Pues el rey, rodeado de sus consejeros, arrogantes todavía, lo recibió con desdén, pensando que era, pues como es un hombre de pueblo, un hombre muy sencillo, ¿qué cosa podría ofrecerle pues al rey, ¿verdad? ¿Qué solución de problema podría ofrecer? Pues Mateo con humildad escuchó los problemas del rey y en lugar de ofrecerle soluciones tan complicadas, pues sugirió una simple reunión donde todos los miembros de la corte pudieran expresar sus preocupaciones con los problemas que atañen, ¿sí?, su reinado. Bueno, al principio el rey se rió, pero al final accedió. Y la reunión fue un éxito, porque a través de la sencillez y del diálogo, los consejeros comenzaron a entenderse y a encontrar soluciones en conjunto. El rey entonces entendió que la sabiduría no está en lo complicado, sino en la simplicidad de la vida. Y al final el rey agradeció a Mateo y lo invitó a quedarse en su palacio, pero dijo Mateo: no, yo regreso a mi pueblo. Él regresó a su casa, a su hogar. Y Mateo entendió que el verdadero poder residía en su humildad y la capacidad de escuchar al pueblo, de escuchar a la persona, a la gente. Entonces, bueno, el pueblo muy orgulloso de Mateo pues, se sentía inspirado por él y comenzó a valorar la sencillez y el resto, ¿sí?, de los valores. Empezó a valorarlo en su propia vida. Empezó a ser como un inspirador de la vida, teniendo un líder en el pueblo. Porque Jesús hace eso, convoca
ser grandes, tiene que ayudar a crecer a los demás, tiene que aumentar en lo que Dios nos hace responsable a nosotros, de ayudar a crecer y a progresar. Pero hay mucha gente, en vez de ayudar a crecer al otro, la otra le bloquea. ¿Por qué le bloquea? Porque empieza a pensar en sí mismo, sus propios intereses, a pensar en su propia envidia, la que causa. Y no queremos que el hermano progrese, no queremos que el hermano crezca. Y por eso es que dice, no, el que quiera crecer entre ustedes tiene que tener, ¿sí?, el poder de la sencillez, de la humildad y del servicio. Cuando alguien tiene autoridad o quiere ser grande, será en la medida que se preocupa en el crecimiento, en el desarrollo de la humildad y de la sencillez de la otra persona. Uno ejerce ese liderazgo, o sea, el verdadero estilo para entender nuestra vida, para comprender nuestra vida, no está en la complejidad de las cosas, sino está en lo más humilde, en lo más sencillo. ¿Qué hizo Mateo? Es que había pensado que iba a venir un gurú, que iba a venir un sabio, el que lo sabe todo. No, desde su humildad y su sencillez, el rey no anda, lo único que hace es sentarse, dialoguemos, charlemos, platiquemos y vamos a ver cuál es el problema. Aquí está el problema. ¿Cuál? En que cada uno de ustedes se pueda entender y tenga un solo objetivo. Como Mateo hace, cambia también la dirección de todo el golpe del rey. Eso es lo que hace Jesús, es cambiar de dirección. El verdadero liderazgo tiene esta característica de promover, hacer crecer el progreso de la vida de la persona, de